estamos aquí esta tarde con CONFIN, con la Coordinadora de Organizaciones de Mujeres y Feministas por la Igualdad en Navarra y en la Casa de las Mujeres, a la cual agradecemos que nos haya cedido el espacio para esta charla con Isasi Pérez Fernández, una compañera del Máster en Género, Mujeres e Igualdad de la Universidad Pública de Navarra, de ahí nos conocemos, y viene a presentar su trabajo fin de máster, que ya avanzó, que ha sido un trabajo súper bien valorado, es muy interesante, yo asistí a su presentación y bastante novedoso, o sea que realmente va a ser muy interesante. Es el impago deliberado de la pensión de alimentos como una forma de violencia contra las mujeres, como una forma de violencia económica que aún no está reconocida, y por lo que le acabo de escuchar ahora mismo, lo que se pretende es que se reconozca esta forma de violencia, porque como ella ha dicho muy bien y como las feministas sabemos, lo que no se nombra no existe. Si no lo reconocemos como violencia, nunca vamos a poder trabajar para erradicarla. Entonces, bueno, os dejo con Isasi. La idea es un poco, ella tiene algo menos de una hora, ¿no?, de presentación, bueno, vamos viendo, y luego el turno de preguntas y lo que queráis. Ella es abogada de formación, actualmente es técnica de igualdad de Estella, antes estuvo de técnica de igualdad de Puente la Reina, de la zona de Valdizarde, y bueno, pues eso, dice que ya no ejerce de abogada, pero sí, es muy abogada. Así que nada, os dejo con Isasi, espero que os resulte tan interesante como es. Bueno, pues gracias lo primero por invitarme y por hacer posible sacar, ¿no?, de un ámbito más académico al público, no algo que sino que parece que se queda entre las paredes de la universidad. Así que, bueno, como ha comentado Yolanda, este trabajo es el resultado de un trabajo de fin de máster de la Universidad Pública de Navarra, del Máster de Estudios de Género, Mujer e Igualdad. Yo decido hacer este trabajo, este tema, debido pues un poco a mi experiencia profesional, tanto como venía trabajando de abogada, estuve también en un punto de encuentro judicial trabajando, y por toda aquella experiencia militante que tengo, militada en el movimiento juvenil y luego ya en el movimiento feminista. Entonces, de ahí salieron varias preocupaciones, ¿vale? En plan de qué pasa, por qué se da tanto, ¿no? Constantemente esta pelea de no pago, no pago, no pago, ¿vale? Entonces, bueno, viene un poquillo de ahí. ¿Qué es lo que yo pretendía? Pretendía analizar el impago deliberado de la pensión de alimentos desde una perspectiva de género, porque no es lo mismo analizar desde la perspectiva de género que no, los resultados y las implicaciones van a ser completamente distintas, ¿vale? Para ver si sus implicaciones lo reconocían como una forma de violencia de género y conseguir una reparación integral. Reparación integral que se empieza a reconocer a partir de la LOGIS, la ley del sí es sí, ¿vale? Se integra en nuestro ordenamiento jurídico, antes no existía, ya más adelante la vamos a ver. ¿Y qué es lo que me pregunto yo para hacer este trabajo, las preguntas que lanzo? Pues si el ordenamiento jurídico está recogiendo el impago deliberado de la pensión de alimentos desde una perspectiva de género. No, esta es la respuesta, ya después del trabajo ya iremos viendo el por qué no. Si se considera una violencia de género económico, el ordenamiento jurídico no la considera, ¿vale? Sí es, pero no se está reconociendo. Yo os voy a hablar todo el rato desde una perspectiva jurídica, ¿vale? Y desde una realidad jurídica. Y si las implicaciones de dicha calificación, de que la califiquemos como violencia de género económica, son acordes para conseguir una reparación integral, tal y como conocemos y está ahora mismo las instituciones del derecho, el ordenamiento jurídico. Partes que vamos a ver, ¿vale? Voy a entrar un poco a explicaros el ordenamiento jurídico, la recepción que tiene la violencia de género en el derecho internacional, también la violencia de género económica, y luego vamos a pasar a conceptualizar. No me voy a detener mucho aquí, va a ser muy por encima, no vamos a ver qué dice la CEDAW en cada artículo, no, vamos a hacer un recorrido de ver cuál ha sido un poco la evolución que nos ha ido aportando, ¿vale? Porque realmente así dejamos espacio y tiempo para que hablemos de esa pensión de alimentos, de que hablemos esta pensión de alimentos y que la desgranemos desde una perspectiva de género, no tal y como la conocemos, en plan qué pasa ya desde el momento de cuando yo establezco una pensión y pongo esa cuantía económica que valoro, ¿no? Ahí están los cuidados, la infravaloración de los cuidados, la no valoración, y luego ya entraremos al impago deliberado de la pensión de alimentos, qué es, y luego también un poco hablaremos sobre esa reparación integral, ¿vale? Y ya dejaremos tiempo conclusiones, hablar un poquito. Venga, vamos al lío. Vale, la recepción de la violencia de género en el ordenamiento internacional. Tenemos un montón de herramientas, ¿vale?,
ya desde la CEDAW del año 79, la evolución ha sido muy significativa, se van reconociendo y se van dando hitos durante este tiempo. En la recomendación del 19, o número 19 de 1992, ya empieza a hablar que estamos hablando que la violencia de género es una discriminación que se basa en el género. Empieza a entrar ya ahí unos conceptos, ¿vale?, que van determinando qué es la violencia de género. Luego tenemos la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia de 1993 y nos dice que la violencia de género se basa en el hecho de ser mujer. Ya entra ahí la de, ¿no?, quién es el sujeto que percibe esa violencia. Empieza a hablar de una variedad de manifestaciones, no solo esa violencia física, y también sobre la violencia económica nos dice algo, nos da una connotación, y es que la violencia económica y patrimonial se puede dar en el ámbito doméstico, ¿vale? Habla de lo interno doméstico, no ya fuera ni lo estructural ni lo más amplio. Luego tenemos el convenio de Belém do Pará del 94, que aquí empieza a hablar de múltiples formas de la violencia y también de diferentes agentes perpetuadores de la violencia. Nos habla del Estado como perpetuador de la violencia de género. Empieza un poco ya a hablar ahí esa violencia institucional. Entra aquí, ¿vale? Y luego tenemos la Conferencia de Beijing, que es un hito en el año 95, que nos empieza a hablar de la transversalidad de la perspectiva de género, ¿no? Cómo tenemos que tener en cuenta el género en todo lo que analizamos, ¿vale?, transversalmente, en todo aquello que implica y donde estamos mujeres y hombres, ¿no?, presentes. Y también empieza a hablarnos, pues, de que la violencia de género se basa en esas relaciones de poder, de subordinación, y que es una vulneración, la violencia de género, una vulneración de los derechos humanos de las mujeres, que marca un hito considerable. Y luego tenemos la resolución de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para la eliminación de la violencia contra las mujeres, que bueno, que aquí ya nos viene hablando que es, bueno, era esto, bueno, viene a decir al Estado que tiene X responsabilidad a la hora de prevenir y de llevar adelante, ¿no?, herramientas para su erradicación. Y el Parlamento Europeo, en su resolución de tolerancia cero, habla de que es necesario normativa específica en materia de mujeres y todo lo que afecte a las mujeres, ¿vale? Tanto pues el derecho de familia como puede ser el derecho penal. Algo que quiero que os quede súper importante, esto que pasa, que ya empezaríamos a trabajar el analizar con perspectiva de género, y es que toda esta normativa internacional, recomendaciones, convenciones, son normativa blanda, se llama, ¿vale?, del derecho internacional, es decir, no pueden ser aplicadas directamente por el Estado, pero si analizamos desde una perspectiva de género, sí que pueden aplicarse en la interpretación de nuestro derecho positivo. Y esto así, ya hay dos sentencias que lo señalan, fue una de las comunidades europeas, lo que ahora es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del caso Grimaldi, ¿vale?, que ya está señalando que es que la normativa internacional sirve para interpretar la normativa nacional. Y una sentencia ya del Tribunal Constitucional del año 99 que también indicó lo mismo, que esa normativa internacional se puede usar para interpretar nuestro derecho interno, ¿vale? Por lo tanto, ahora veremos cómo nuestro derecho interno no está reconociendo la violencia de género económica, pero con todas estas herramientas que vamos teniendo, y si venimos alegando esta perspectiva de género con base a estas sentencias, podemos usarlas. Otra cosa es que no se estén usando, que los jueces y juezas carezcan de perspectiva y que no las estén aplicando, pero hay herramientas, ¿vale? Luego tenemos otras tres normativas cara a la violencia de género económica, que ya entramos, ¿vale?, a nivel internacional, una que es el Convenio de Estambul, que se aprueba en el 2011 y en España lo ratifica y entra en vigor en el 2014, y es de obligado cumplimiento y reconoce la violencia económica. Es decir, es que todo lo que os estoy diciendo de si interpretamos con una perspectiva de género con base a estas sentencias, pim, 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 pues vamos a aplicar directamente, está ratificado. Ya está, o sea, es que podemos, ¿sí? Y luego, bueno, tenemos una directiva del 2012, que esta es la Directiva de Reglas para el Derecho y Apoyo a las Víctimas del Delito. Esta hace modificar también nuestra norma de atención a las víctimas, ¿no?, del delito y demás, que señala que la violencia en relaciones pasadas y actuales puede abarcar aspectos económicos, nos empieza a decir, y que las mujeres sufren esta violencia de manera desproporcionada y que se agrava si dependen económicamente de su agresor, ¿vale? Se agrava la violencia de género si dependemos económicamente del agresor.
Y luego tenemos la Recomendación General 35, que modificó la 19, la que os he mencionado anteriormente, la segunda, aquella del año de la... Vale, que incluye ya el daño o sufrimiento económico y que habla de factores económicos como agravantes de la violencia de género. ¿Vale? Hasta aquí un poco el marco internacional que tenemos. Vamos a pasar ya, ¿vale? ¿Qué dice nuestro derecho interno? Vale, la Ley Orgánica 1/2004, que esta es la de medidas integrales, ¿vale? Medidas para la protección integral de las mujeres, pipí. Nos da un concepto súper limitado. Habla de relaciones de pareja, ya está, o análogas, y no nos habla de violencia económica en ningún momento. O sea, nada. O sea, es que en la violencia de género económica, 0,0. Ya mencionaremos luego con la LOGILS que sí que ha modificado la disposición adicional 19ª, que esto habla del FOGAP, que es el Fondo de Garantía de Pensiones Alimenticias, y que ahí ha metido esto de como herramienta para luchar contra la violencia económica, la ha metido, pero no ha modificado lo que vienen a ser las manifestaciones, y ahí perdimos una oportunidad muy bonita, la verdad. Bueno, tenemos una circular de la Fiscalía General del Estado del 2005 que no la define la violencia de género como una manifestación individual, no la mete, pero sí que dice que entra dentro de la violencia psicológica, ¿vale? Y nos dice que es abuso económico o privación intencionada y no justificada de recursos. Es decir, la meto dentro de la psicológica, pero no la reconozco como tal. Y luego tenemos el Estatuto de la Víctima del Delito, que no recoge la violencia económica, pero que sí recoge a víctimas, personas que hayan sufrido daño o perjuicio sobre su propia persona o patrimonio, y especialmente si causan pues unos daños, ¿no?, físicos, económicos, emocionales, bueno, y económicos, ¿vale? Ahí sí que va metiendo. Y el Pacto de Estado contra la Violencia, que sí que nos habla de medidas para combatir varios tipos de violencias, y entre ellas la económica, porque coge la definición del Convenio de Estambul. Y uno de los ejes de trabajo es el compromiso de abordar todos los tipos de violencia definidos en el Convenio de Estambul, es decir, la violencia económica también, ¿vale? Bueno, este es nuestro panorama legislativo. Ahora vamos a entrar un poco más en la definición, ¿vale?, para luego darle paso a lo que es la pensión de alimentos. ¿Qué está pasando? Bueno, se le ha prestado muy poca atención. Yo me encontré con un problema bastante gordo a la hora de hacer el trabajo, y es que no encontraba investigaciones, no encontré estudios, y básicamente había que construir. Sí que es cierto que había un estudio del año 2003, pero que era antes de incluso de entrar en vigor la ley contra la violencia de género, que era de la Junta de Andalucía. Bueno, era un trabajo que se encargó Temis, la Asociación de Juristas Temis, pero bueno, a día de hoy se queda obsoleto, pues ya solo hecho de que al año siguiente entró en vigor la ley de violencia de género. Luego existe un informe al que voy a hacer un estudio, mucha referencia, que es brutal, es del 2020, de Cobio, ¿vale? Es de la Universidad de Valencia y hace un estudio, y la verdad que es maravilla, que han hecho un trabajo muy potente. Y entre medias me he encontrado con algún trabajo universitario, estudio, pero que la perspectiva de género no estaba. O sea, incluso me encontraba trabajos que, bueno, pues sí que analizaba todo esto y que tenía que meterla y reconocer la violencia económica, pero ni siquiera ponía en tela de juicio, cuestionaba las propias estructuras patriarcales del derecho, que han sido construidas, ¿no?, por hombres para hombres, en las que las mujeres no hemos participado ni siquiera en su configuración, y no analiza si las mujeres, cuando sufren violencia de género, están usando esas instituciones. O sea, me he encontrado con esto, ¿vale? Entonces, esa es la realidad. Tenemos que tener un punto de partida muy importante, que la independencia económica al final lo que nos está dando es poder de elección. Vivimos en un sistema capitalista, por muchos ideales que tengamos que queramos ir hacia otro tipo de modelo, esta es la realidad, y la pasta nos da independencia y de libertad de elección, ¿vale? Y pues no tener precisamente eso que nos hace generar dependencia sobre otras personas para nuestro mantenimiento y poder optar a recursos, y nos está limitando la libertad. Entonces, visto un poquito esto, ¿no?, desde ese punto de partida de la independencia económica, vamos a intentar definirla. Yo me he encontrado eso con muchas trabas, intentar dar una definición, alguna que otra definición sí que había en el marco europeo, ¿vale? Yo la definiría como una acción o omisión, es decir, hacer o no hacer, ¿no? No te doy recursos económicos, no tengo ese acceso, que afectan a una estabilidad económica de la mujer
y que está restringiendo el acceso, precisamente eso, a recursos, ¿no? Y ese control sobre los recursos para poder desarrollar nuestras necesidades básicas de manera independiente, ¿no? Y tener unas vidas dignas. Sería utilizar un poder económico, ¿vale?, para causar daño, es decir, yo uso algo económico para hacerte daño y disminuyo tu independencia económica y la capacidad de la mujer para sostenerse a ella misma y también a sus hijos e hijas, ¿no? Busca mantener esa dependencia. Todavía dependo de ti, ¿cómo voy a poder salir de esta relación? ¿Sí? Y eso y puede ocurrir tanto durante la relación como después. Lo que veremos además, el fenómeno del impago deliberado de la pensión de alimentos es que, ¿no?, muchas veces se menciona que la violencia de género disminuye una vez rota la relación, ¿no?, que ahí te estás desprendiendo. En el impago deliberado de la pensión de alimentos todo lo contrario, aparece una vez que se acabó la relación, ¿vale? Entonces se da también la violencia fuera de la relación y es la característica en este caso del impago. ¿Qué nos dice el Instituto Europeo para la Igualdad? ¿Vale? Aquí ya nos da una definición, que son actos de control y seguimiento de la conducta de una persona en lo que respecta al dinero y constantes amenazas de denegar recursos económicos, así como otros daños que causan, ¿no?, daño económico. Y pues puede manifestarse esta violencia de manera diferente, tanto en el acceso a ese recurso, a la educación también, en el acceso al mercado de trabajo. Aquí ya nos empieza a hablar de una violencia económica más estructural y no directa, que luego también veremos cómo afecta a la hora de la violencia de género económica directa en el impago de pensiones, o incumplir responsabilidades económicas. Impago, tengo una responsabilidad, hay una obligación de alimentos para con unas menores, unos menores. Bien, vale, ¿qué es el derecho de alimentos? Tenemos que ir al Código Civil y el Código Civil nos va a decir qué es. Nos dice que es todo lo imprescindible para el sustento de habitación, vestido, asistencia médica, es decir, comida, educación, extraescolares, o sea, es un abanico, ¿vale?, muy amplio. ¿Qué ocurre? ¿Dónde está el sustrato de la obligación legal del alimento? En la familia y el parentesco. Y aquí hemos topado que si empezamos a analizar la pensión de alimentos desde una perspectiva de género, tenemos que parar primero en la familia. Vale, la familia, núcleo alrededor del cual se construye toda la sociedad. O sea, es que alrededor es la familia y la familia, todo familia es familia, sociedad. ¿Qué ocurre? Que es que esa sociedad es patriarcal, pero es que el patriarcado gravita en esta institución de la familia. Al final, en esta institución de la familia estamos reproduciendo unos estereotipos y unas expectativas con unos roles de las mujeres hacen esto y los hombres hacen esto otro, ¿vale? Entonces, claro, hay que analizar muy bien esta institución de la familia porque es que además en esta es el ámbito perfecto donde se dan esas relaciones de dominación en las cuales también gravita la violencia de género. Entonces ya vamos a analizar. Joder, es que estamos dando, ¿no?, esta pensión se constituye en torno a esta institución y no estamos analizando en ningún momento esta institución desde esta perspectiva. Entonces, esto que nos dice que la pensión de alimentos está emergiendo en la desigualdad, en la discriminación y en la subordinación. Y que la violencia, ¿no?, lo que viene a ser el control económico es una herramienta más para esta violencia, para esta subordinación, para esta dominación y esta discriminación. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que si yo voy a establecer una pensión que esa es económica, yo me separo, hay un convenio, una sentencia y va a decir esta cuantía económica que va a administrar, que no es de la mujer ni le estoy pagando a la mujer, administra quien tiene la guarda y custodia. Quien cuida. Cuidado, no se le da valor a los cuidados. Ahora mismo, ¿no?, estamos hablando constantemente de la vida en los centros, los cuidados. Hemos tenido una huelga sobre de los cuidados. Claro, si no le estamos dando ese valor social al cuidado a la hora de determinar esa pensión, que estamos determinando también. La criatura come 5 peras a la semana. Necesita un calzado cada 6 meses. Pam, 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 pam. Vale, perfecto. Ya, y para poner lavadoras, el tiempo que estoy gestionando yo en la lavadora, el tiempo que yo estoy pensando en cómo organizar la semana para cuándo poner esa lavadora porque tiene que estar toda la semana siguiente la ropa limpia, demás y demás, todo ese tiempo se está valorando a la hora de determinar o se está haciendo una cuantía económica según unas tablas determinadas, ¿vale? Y todo ese valor. Entonces ahí también, ¿no?, incluso la propia pensión, cómo la estamos determinando y cómo la estamos valorando, ¿no?
porque muchas veces además escuchas, ¿no? La de, joder, ¿qué comen caviar? Ya, y durante ese tiempo que, no mayoritariamente la mujer, porque es la mujer quien cuida y quien tiene la mayoría de las custodias, ¿no? Y esos roles, ¿no? Esa división de lo público, lo privado, donde nos hemos quedado nosotras en lo privado, ¿no? Y se nos asocia todo lo que viene a ser vinculado a los cuidados. El de qué comen caviar de más, ya, y esa mujer, las reducciones de jornada que ha tenido que tener, las excedencias y demás, que luego veremos esa violencia estructural, cómo se refleja y sacaremos datos actuales, ¿vale? De ver todavía qué está pasando, de si estamos yendo adelante, si estamos yendo adelante, malo sea, es que nos están matando, ¿vale? Pero que todavía queda. Y luego tendríamos eso, el hecho de que la demanda de alimentos es el principal objeto de demanda. Cuando hay una separación, una nulidad y un divorcio, generalmente se centra en ello, ¿vale? Entonces esto es lo que emerge y lo que es la obligación de alimentos, ¿vale? Yo os voy a hablar, hay muchas obligaciones, porque también hay obligación de alimentos para ascendientes y demás, ¿vale? Yo voy a hablar de descendientes, de menores, esa obligación por el parentesco, por la filiación, ¿vale? Vale, entramos al impago. Ya hemos dicho, la ley estatal, la 1/2004, no reconoce, ¿vale?, la violencia de género entre las manifestaciones de la violencia. Entonces, ahora lo que vamos a analizar no lo está reconociendo. ¿Qué pasa cuando hay una sentencia judicial o un convenio que establece una pensión y se deja de pagar? Uno, podemos ir al ámbito civil, que es ejecutar esa sentencia, ¿vale? No es cargarse a nadie. Ejecutar, es que alguna vez ha pasado pregunta por conceptos estos al hablar y no, entonces, me parece un poco excesivo, no, ¿vale? Es el hecho de que se haga cumplir esa sentencia, ir por lo civil a que le embarguen, ¿vale? Ahí estamos en lo mismo, las artistadas que hay por ahí para conseguir no embargar, ¿vale? Entonces tendríamos ese ámbito civil que consiste en eso, dentro del mismo procedimiento que se ha llevado el divorcio, la separación, o no tiene por qué haber separación, sino la determinación de unas medidas, ahí solicitamos que se ejecute. Y luego ya tenemos la vía penal, porque el Código Penal sí que está reconociendo el impago deliberado de la pensión de alimentos como un delito, ¿sí? Y este delito está dentro del título que se llama Derechos y Obligaciones Familiares, ¿vale? Entra ahí dentro. Incumplimiento, ¿no?, de derechos y deberes familiares. ¿Qué nos dice el Código Penal? Que es un delito el impagar esa prestación. Además, ahí ya nos habla de prestaciones económicas a favor de cónyuge, hijos e hijas, habla de otras también, es más amplia, por eso os digo que yo me voy a centrar solamente en el impago a criaturas, ¿vale? Pero también habla de la pensión compensatoria, dejar de pagar esa hipoteca que tenemos en común y que me está sufriendo ahogamiento, ¿vale? También, pero nos vamos a centrar ahí. Durante 2 meses consecutivos o 4 mensualidades no consecutivas. ¿Y cuál es el castigo? Pues se castiga una pena de prisión de 3 meses a 1 año o una multa de 6 meses. Y luego aparte el hecho de abonarte lo que se te ha dejado de abonar. Solamente lo dejado, ¿vale? No se valora nada más, que ya veremos luego de si juzgar desde una perspectiva de género hay que valorar ese daño social. Eso que me ha conllevado el que no me estés pagando ahogamiento de no poder satisfacer mis necesidades básicas, ¿no? Vamos a analizar más allá, no solamente que ahora mismo recoge solo ese, ¿vale?, lo económico. Veremos además ahora cómo luego con la LOGIL se han introducido otras herramientas a la hora de reparación, ¿vale?, de reparación integral que van más allá de lo económico, y entraremos también en lo simbólico y esa responsabilidad que tienen el Estado y las administraciones. Vale, ¿qué nos está diciendo aquí? Hay elementos, ¿vale? Uno, que tiene que haber una resolución judicial y un convenio, si no hay esto, no hay. Que tiene que haber una conducta omisiva, dejar de hacer, y que tiene que haber una voluntad, que esto es un elemento subjetivo, y eso, de conocer esa resolución judicial, que dices, coño, ¿y cómo yo voy a valorar algo subjetivo? De en plan de, yo no sabía, no puedo, ¿dónde más? Bueno, pues si interpretamos desde una perspectiva de género, ese elemento objetivo nos va a poder decir esto. ¿Por qué? Porque es que me estás diciendo que necesito una resolución judicial firme, un convenio, es decir, ya he pasado antes por un juzgado, supuestamente con todas las garantías de la ley, pim, para determinar esto, donde han valorado mi situación económica, para determinar esta pensión y demás. ¿Cómo que no lo sabes? ¿Tu situación ha cambiado? Pues si tu situación ha cambiado, antes de dejar de pagar, comunica, ¿vale? Hay vías. A esto de que es que ya no podía, ya has comunicado, has intentado, ¿vale? Entonces esto es la realidad que rodea, ¿no?, al impago deliberado de la pensión de alimentos desde lo jurídico. Pero ¿cuál es la realidad, lo material? ¿Qué es lo que está pasando?
Informes. Ahora empezamos ya con los datos, ¿vale? Este es uno de los informes de 2020 que os he mencionado. Ah, no, este no, perdón, va después. Este es otro informe del Ministerio de Interior del 2020 que lo que hizo es analizar el tipo penal de la violencia económica, general, toda, ¿vale? No solo violencia de género económica, todas. Y bueno, pues señaló, veis ahí que hay unas tipologías distintas. Veis la primera, que es el impago de prestaciones económicas. El impago de prestaciones económicas está dentro del abandono de familia, ¿vale? Pero en este estudio lo que hicieron fue sacarlo, porque hay otro tipo de abandono de familia, como puede ser el yo dentro de la familia dejo de llevar a la criatura al colegio, ¿vale? Ahí también hay un abandono de familia. Y sacaron y analizaron a ver qué pasaba. Como veis ahí tenemos unos datos. El impago de prestación económica es el delito con conductas delitivas que más veces se comete, ¿no? El delito. Luego tenemos el abandono de familia y otro de abandono menor de edad, hurto, daños y daños en vehículos, robo con fuerza en las cosas. ¿Qué porcentaje supone de toda la violencia económica entonces este impago? El 91,8% de toda la violencia económica, ¿vale? Y no está reconocida. Lo que entró vía penal. Sí, esto es penal. La otra parte... La civil nada, claro, la civil nada. O sea, esto es lo que entra por lo penal y ya veremos cómo las mujeres no acuden a la vía penal. Es que no acuden, o sea, el 21, la macroencuesta del 2019 señalaba el 21, poco, no llegaba al 22% de la violencia de género se denuncia. O sea, es decir, estamos hablando que el restante, un 78, no se está denunciando. Entonces, no, qué realidad, ¿por qué? O sea, estamos diciendo denuncia, ¿por qué no? ¿Qué tienen estas instituciones patriarcales que ejercen violencia, más violencia, revictimizan para que no acudan? Pues eso, violentas. ¿Sí? Luego tenemos más datos que nos dice el registro de penados, ¿vale? De personas condenadas por un delito de abandono de familia. Dentro de este está el... A ver, vamos a tener un ataque de... Yo por si acaso me pongo esto, ¿vale? Vale, aquí tenemos las personas condenadas por un delito de abandono de familia, dentro del cual está el impago deliberado de la pensión de alimentos. Ya habéis visto que dentro de incluso económico el 90%, el 91% es impago, ¿vale?, de la pensión de alimentos. Esta es la realidad criminológica. Esta ha sido la evolución desde 2013 a 2021. Se publican todos los años, la fuente es el INE y publica los datos, ¿vale? Vemos como mayoritariamente son hombres los que cometen el delito de impago de pensiones. Entonces es que la realidad criminológica nos está hablando que estamos entre una autoría penal de hombres. Es decir, es que ya estamos hablando que encaja dentro de ese tipo jurídico de la violencia de género, cuando habla de quien ejerce violencia sobre cónyuge, sobre tal cual, ¿vale? Los datos nos están dando, ¿no?, información. Aquí este es el estudio que os he mencionado, este sí, de 2020, que han hecho la Universidad de Valencia. Hicieron una investigación sobre la violencia económica, ¿vale? Entrevistaron a mujeres, entonces por eso es muy interesante. Y este estudio nos señalaba que de los incumplimientos acordados en un convenio, es decir, acuerdo, ¿vale? No he ido a una resolución, a una sentencia de un juez, sino que hemos llegado ambas personas a un acuerdo. Hemos visto cuál es nuestra situación y una vez que las dos hemos llegado a un acuerdo, lo hemos homologado ante un juez, que un juez ha dicho, bien, está conforme, analiza un poco, no hay nada que esté desequilibrado, es decir, hemos acordado que ambas podemos, ¿vale? Pues de las que analizaron, el 41% de los casos se habían retrasado en el impago o no habían pagado directamente. Y cuando les preguntábamos a las mujeres, ¿no?, se les preguntaba las razones de ese impago, ellas decían en el 52%, yo creo que es queriendo, no es que no pueda. ¿Sí? Y luego en el caso de mujeres que ya estaban definidas como violencia, que sufrían violencia de género, que ya tenían otras sentencias, que aquí también es alucinante, o sea, por convenio, después de una mediación, de una negociación, la mediación está prohibida en los casos de violencia. Es que también aquí vamos analizando, pero bueno, es que yo he llegado a ver resoluciones de un acuerdo y ambos abogados y la jueza y demás, en plan de ver se someterán en caso de cualquier conflicto a mediación. Dentro de un juzgado o sea, que no se puede. O sea, luego hay teorías que te dicen, no, pero solo en lo determinante a las menores, no. O sea, es que hay una relación de poder, esas criaturas en el momento que la madre ha sufrido violencia, sufren violencia también, ¿vale?
si analizamos desde una perspectiva de género, no podría. Ahora bien, dices, ya, y las mujeres no quieren un conflicto en el juzgado, no acuden a los juzgados. Pues sí, ¿y qué hacer? Pues es que es complicado. Primero escucharlas, sobre todo, ya ver en qué situación está y cómo están y qué es lo que quieren. Que es verdad que el convenio al final te hace ir más rápido. Llegas, en 2 meses, puedes homologarlo y listo, un procedimiento judicial. Y ahí genera el sufrimiento todavía y estar pendiente y no poder continuar. Sí. Bueno, pues en los casos que ya estaban las mujeres identificadas como mujeres que han sufrido violencia, en el 70% o sufrieron retrasos o no se les había pagado, ¿vale? Y el 73% decían que consideraban que el impago, el retraso, se hacía de manera voluntaria. Si tenéis oportunidad, está en internet, tienen un montón de charlas. Además, una de las charlas sale también una jueza de la que luego hablaremos, que hizo una iniciativa legislativa judicial que no se ha sabido nada, que ha sido pionera en España. Por primera vez se ha usado esta herramienta y se ha usado en materia de violencia de género y de violencia de género económica. Missing, nada de nada, o sea, nada de nada. Y ha sido muy potente. Ya la veremos luego y veremos qué nos dice. Y después, respecto a los pagos extraordinarios, porque claro, están los pagos ordinarios, los que se determinan, ¿no? Como el calzado, vestimenta, alimentos y demás, y luego los extraordinarios, extraescolares, campaldis o campamentos de verano, demás. Y en ese caso, las mujeres que no se identificaban o que no habían sufrido violencia, en el 45% de las entrevistadas, o sufrían retrasos o no se pagaba, ¿vale? O sea, es decir, hemos acordado, se supone que puedes y no hay violencia, supuestamente, pero no, estás pagando casi la mitad. Y en este caso, en el extraordinario, el 76% sí que decía que consideraban que se estaba haciendo de manera voluntaria. Mientras que en los casos en los que sí se identificaba violencia de género, parecido al anterior, como veis, 70%, 68% se acerca bastante, se seguía sin pagar esto, y el 80% sí que consideraban que era un impago voluntario, ¿vale? A ver, no, para atrás, perdona, aquí 73, perdona, estamos en acordados, espérate que me estoy yendo para atrás, eso es, vale. Entonces, la realidad jurídica, ¿qué nos está pasando? Otra vez lo vuelvo a repetir, no se contempla la violencia de género económica como violencia de género en el Estado español, ¿vale? Hay un estudio sobre la Ley Orgánica de Violencia de Género, que es del 2016, que es del Consejo General del Poder Judicial, donde expertas y expertos en violencia de género y violencia doméstica dijeron que el impago deliberado de la pensión de alimentos es un delito de violencia de género de carácter económico. Lo han dicho, ¿vale?, sobre la aplicación de esta ley orgánica, y que supone a un ataque a la víctima desde un punto de vista de agravamiento económico como signo de violencia y dominación. Vale, aquí tenemos nuestra ley foral. Nuestra ley foral sí que reconoce, ¿vale?, la violencia económica. ¿Qué pasa? Que a nivel de tribunales no es aplicable porque la competencia es estatal, ¿vale? Entonces aquí sí que a la hora de acceder a los recursos, es decir, una mujer que sufre violencia de género económica sí que puede acceder a los recursos, puede ir a la justicia gratuita y demás, ¿vale?, pero por las competencias, pero no se puede aplicar a la hora de ir a un juzgado, es decir, es que la ley estatal dice esto y te va a decir, ya, y la ley foral, ya, pero es que no es la que rige aquí a la hora de determinar una pena, ¿sí? Vale, la sentencia, esta sentencia es pionera, ¿vale?, en el Estado español. ¿Qué pasa en el 2021? Hay una jueza del juzgado de Mataró, que esto está en Cataluña, que bueno, analiza un caso de impago de pensión de alimentos, ¿vale?, de un padre que deja de pagar la pensión de alimentos a la criatura, esa pensión que administra la madre. Y esta mujer empieza a analizar y hace un análisis en su fundamentación jurídica donde señala que el impago deliberado de la pensión de alimentos es violencia de género y hace una iniciativa legislativa judicial. ¿Qué es esto? Código Penal, en el artículo 4, le da la opción a juezas y jueces que cuando constantemente están viendo una conducta delictiva que no está siendo respondida, ¿no?, por el derecho penal o no se está reconociendo en su totalidad, pueden decirle al gobierno que esto es lo que está pasando, oiga usted, empieza a legislar y a regular. Entonces hace una serie de racionamientos en 19 puntos
donde está justificando el porqué. ¿Habéis escuchado algo de esto? Llegó, respondieron que se trabajaría, hemos tenido una Law Hills, que yo estoy muy a favor de la Law Hills, pero que se ha perdido una oportunidad muy importante de poder meter la violencia de género económica, porque sí que modifica la disposición 19, ¿vale? Adicional 19, que regula un fondo de garantía de pensión de alimentos, ¿vale? Y dice que es una herramienta para ir y luchar contra la violencia de género económica, pero luego entre las manifestaciones no la ha metido, es decir, reformuló un fondo que ya existía diciendo que es una herramienta para combatir este tipo de violencia, pero en el articulado no la meto, ¿vale? Por eso digo lo de que se perdió una oportunidad bonita, pero o sea, no estoy haciendo una apología en contra de, porque gracias a esta ley también tenemos la reparación integral que va a valorar muchas más cosas aparte de ese daño económico puramente de pensión pim pam pum, ¿vale? A ver, yo hay con cosas de esta sentencia, de estos razonamientos, que estoy de acuerdo y con otras que creo que esa perspectiva de género se ha quedado corta. Más Lucía, se llama Lucía esta jueza, más juezas como esta mujer, ojalá sean así todas, ¿vale? No quita que chapó y un aplauso por la práctica jurídica que ha hecho. Pero hay cositas que yo creo, bueno, que yo no estoy de acuerdo y os las voy a ir desgranando, ¿vale? Vale, yo he analizado sus 16 puntos en 6 categorías, ¿vale? Y he andado de un lado para otro, ¿vale? Para analizar y decir, vamos a hablar de esto, este punto, este punto, este punto, y durante sus 16 puntos, porque va y viene. Entonces, estas son las categorías. Muchas veces de esto las sentencias que no se entienden, que vamos, volvemos y dejamos. Bueno, pues intentar ordenar para que podamos entenderlas. La primera es que la violencia de género y el impago deliberado de la pensión de alimentos es la conducta típica, ¿vale? Es la que más se comete, es lo más típico y pues que esto es así. Esto dice la jurista, la magistrada, y yo con ello estoy de acuerdo, ¿vale? Ya veremos además esos datos que ya os he ido adelantado antes. Una conducta predominantemente del hombre, el 91% de los delitos económicos son impago deliberado de la pensión de alimentos, ¿vale? Luego tenemos esa discriminación de género estructural. Oye, es que tenemos que analizar cómo no vamos a tener una dependencia económica si tenemos un mercado laboral en el que ocupamos los sectores más precarizados, en el que los contratos parciales, el 75% son nuestros, en que las excedencias son la causa del contrato parcial, el 91%, que ahora iremos viendo, son para cuidado de familia, de niñas y niños. Es que eso, pues, ¿cómo no vamos a seguir teniendo esa dependencia? Porque existe una violencia estructural económica que engloba todo, ¿vale? Entonces ahí ella empieza a analizar también un poco esto. Aquí yo recojo sus argumentaciones, pero también empiezo a analizar eso con el INE, pues todo el mercado laboral, cómo estamos ahora mismo, ¿vale? Luego, la recepción que tiene la violencia de género en el marco internacional y nacional, ¿vale? Ya hemos hablado de ello, pues ella hace un análisis ahí. Entonces aquí volvemos a retomar eso de ¿podemos aplicarlo? ¿No se puede aplicar? ¿Qué está pasando? Si hacemos una práctica jurídica desde una perspectiva de género, sí. Ya, pero ¿están haciendo una práctica desde una perspectiva de género? Es que las leyes son grises, o sea, no es blanco ni negro, es que es para interpretar y ahí va evolucionando, ¿no? Y luego tenemos una tendencia regulacionista y punitivista, en mi opinión, ¿vale? Ella ahí, o sea, aquí voy a dar mi opinión, ella, bueno, pues viene señalando la necesidad de que sí que se recoja en el Código Penal y que la institución del derecho penal responda. Yo aquí os voy a hacer una interpretación de ¿es necesario realmente que regulemos la violencia de género económica? Yo creo que hay que recogerla, ¿vale? Hay que recogerla porque todo lo que no se menciona no se ve y todas las manifestaciones de la violencia tienen que ser reconocidas para erradicarla. Ahora bien, ahora mismo yo creo que podría hacerse una interpretación de un caso y de que es violencia, por todo lo que hemos mencionado anteriormente. Y vamos a ver si no tenemos una tendencia excesivamente regulacionista, punitivista, a ver qué pasa ahí. De castigo, 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 ¿están yendo las mujeres al derecho penal? ¿No? ¿Cómo es ese derecho penal? ¿Qué está pasando, no? Luego, la competencia judicial. Esta mujer dice... Bueno, ahora mismo, como no es violencia de género, quien está conociendo esto es un juzgado de instrucción, ¿vale? No están conociendo los juzgados de violencia a la mujer. Entonces, es necesario que se meta en los juzgados en la ley orgánica de violencia de género para que conozca un juzgado de violencia de género. Yo no hago la misma interpretación,
¿Que da más garantía? ¿Que es más fácil? ¿Que les vamos a facilitar a juezas y juezas que no se quieren mojar? Vale, pero yo creo que podrían estar conociendo y vamos a ver por qué. Y luego ya las necesidades de una práctica jurídica desde una perspectiva de género. Aquí la magistrada viene a decir que dotar, que reconocer en la violencia de género económica les daría a las operarias jurídicas y a los operarios jurídicos la perspectiva para juzgar con perspectiva de género. Mentira. O sea, las juezas y jueces, igual que nosotras y nosotras, vivimos en una sociedad donde hay unos estereotipos, unos roles con los que hemos crecido, hemos dejado de crecer y en nuestra mente, en nuestra conciencia reproducimos. Y aquí en Navarra precisamente vemos muy bien. Fue un jolgorio, una valoración, ¿no? El cómo se va interpretando en plan de eso nada. Entonces me estás diciendo que porque una ley te diga esto es violencia de género, el impago de pensiones, vas a seguir viendo que a la hora de determinar la pensión los cuidados no se están valorando. No, porque ya podrían hacerlo y tener en cuenta a la hora de determinar esa pensión, ¿vale? Entonces vamos a ver un poquito, ¿vale? No me voy a enrollar mucho porque no quiero que nos aburramos y ya voy enrollándome mucho. Vale, la conducta típica, ¿vale? Son datos que ya os he dado, eso, pues las manifestaciones, es una manifestación más de la violencia de género, no se está teniendo en cuenta y hay que tenerla en cuenta en la legislación. El Ministerio de Interior en el 2020 ha dicho que es violencia económica, ¿vale? Que es una violencia más, el impago deliberado de la pensión de alimentos. La macroencuesta del 2019 nos ha dicho que el 11,5% de las mujeres mayores de 16 años en nuestra vida hemos sufrido alguna vez una violencia de género económica, ¿vale? Es un dato altito. Estamos hablando de que un 91% de la violencia económica, que os he dicho antes, es impago deliberado de la pensión de alimentos. Y de las denuncias recogidas del 2015 al 2019, 18.235 fueron de impago deliberado de la pensión de alimentos. Y lo que os decía antes, que el 91,23 son hombres los que cometen este delito, por lo tanto es que tiene cabida en los sujetos del artículo 73, ¿vale? Discriminación de género estructural, ¿vale? Si tenemos dificultad para acceder a los recursos, vamos a tener dependencia de otras personas, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que es que la violencia de género se está sosteniendo por esas estructuras del Estado, por esos suelos pegajosos, por esos techos de cristal, por ese trabajo informal, ¿vale? Que tenemos las mujeres en el mercado de trabajo, ¿vale? Es que esto lo incentiva y lo agravanta. Si no atajamos también por aquí, si no vamos a hacer si no le damos una respuesta global, es que por mucho que metamos un delito, no. Por eso os digo lo de excesiva regulacionismo penal, que es que el problema va más allá. Vale, el paro nacional por sexo, esta ha sido la evolución de este 2023, como veis empezó con 5 puntos de diferencia, lo hemos acabado con 3 puntos de diferencia. Esto ha sido siempre así, las mujeres hemos estado más en el paro que los hombres, ¿vale? Contratos parciales. ¡Ja! El último trimestre se cerró con el 73,92% de los contratos parciales, es decir, no tienen jornada completa, por lo tanto tengo menos ingresos económicos, por lo tanto estoy cotizando menos a cualquier otra prestación de jubilación y demás, son de mujeres. Y el 26% son de hombres. A día de hoy, o sea, datos sacados los actualicé para esta charla, ¿vale? Motivos, cuando dentro del INE, ¿no?, de la fuente, le preguntas, vas acotando, ¿no?, la búsqueda y pones motivos, hay un motivo que te da opción para sobre otras obligaciones, ¿no?, sobre motivo de ocupación parcial, los cuidados de hijas e hijos. De esas 73 personas y 26, decían el 92,97 son mujeres para cuidar. Es decir, me cojo parcial o tengo un contrato parcial o me he reducido esa jornada para cuidar a criaturas. El 92, es decir, seguimos siendo quienes cuidamos y de ahí que no se están valorando, es que aún estamos ahí. Y el 7,46 son hombres. Y había otra casilla que te da opción de otras obligaciones familiares o personales, ¿vale? Y ahí sí que incrementaba un poco más. Me gustaría saber si es por cuestiones personales, es decir, me quiero hacer una maratón, otra cosa, ¿vale? Que el 79% mujeres y ahí aumenta, el 20% son hombres. Salario femenino anual es el 81,63% del masculino. Vale, es que todavía cobramos menos, que no me
cuenten historias cuando hemos conseguido la igualdad, que estas estructuras están haciendo que siga generando dependencia y que en una situación no me pueda ir, y menos si tengo criaturas. La recepción en el marco internacional y nacional. Bueno, no me voy a detener mucho porque ya he hablado, ¿vale? Pero aquí la realidad es que la ley no está contemplando, ¿vale? La ley del 2004, pero tenemos la del 21, que es de protección, ¿no?, de la infancia y la adolescencia, que dice cualquier forma de violencia. Entonces, si la pensión de alimentos es para menores, ¿no?, pero está gestionando la madre, la administra la madre en el caso que tenga la guardia y custodia, entonces estoy ejerciendo violencia. Podríamos estar interpretándolo también. Cualquier otra forma de violencia hacia menores. ¿Sí? Y luego tenemos una sentencia que se perdió una oportunidad de oro, que fue del Tribunal Constitucional del 21, que es de marzo, la de que os he comentado antes de la iniciativa legislativa era de julio, en el que habla de violencia económica, pero no habla de violencia de género económica, y nos habla de una doble victimización porque genera un sufrimiento a la madre, ¿no?, que tiene que dejar de hacer cosas para poder sostener a esas criaturas, ¿no?, y a la propia criatura, pero no le puso el calificativo de género en ningún momento, ¿vale? Lo dejó como, es una violencia económica ya, pero no analizó en plan de las estructuras y cómo afectan. Y bueno, el Convenio de Estambul, que ya os he dicho era obligatoria aplicación, y otras declaraciones, resoluciones y recomendaciones, que si hacemos una práctica desde una perspectiva de género, que ya tenemos dos sentencias, una del Estado español y otra de Europa, diciendo que podemos aplicar en la interpretación de nuestro derecho el derecho internacional, podríamos estar ya trabajando en ello. A ver, que aquí vienen los berenjenales. Tendencia regulacionista y punitivista. Vale, os estoy hablando de que ya podríamos estar aplicando, entonces ¿para qué? Que lo hagan, ¿no? ¿Para qué voy a recoger que la violencia económica es una manifestación más? Ya tienen las herramientas. Vale, es que hay que reconocer porque lo que no se menciona no se ve y porque es parte de la responsabilidad del Estado dentro del reconocimiento y reparación de la violencia, no de la violencia como esa reparación simbólica. ¿Vale? O sea, tienen obligación, esto es estructural, el Estado y las administraciones tienen responsabilidad de lo que está ocurriendo, nos está afectando a la mitad de la población. ¿Vale? Desde ahí, pero no desde vamos todo al derecho penal. ¿Por qué? Porque las mujeres no recurren al sistema judicial en general y menos al penal, dentro de los datos, ¿no? Lo que os mencionaba es que no acuden, o sea, en la macroencuesta ya nos están diciendo que no están yendo. Esa es que hace falta pasta. Y entonces, y aparte de que estamos hablando de un sistema, de unas estructuras que se crearon, ¿no?, desde que ya se crearon las estructuras, el derecho, que ha sido de hombres, desde una perspectiva androcentrista, solo de hombres, violentas, y pretendo erradicar violencia con más violencia. Ya, pues mi opinión no es la herramienta apropiada, y menos si creo que de esta conducta individual con esto voy a solucionar todo cuando estamos hablando que tenemos problemas estructurales y culturales. Al final la violencia de género no deja de ser algo cultural, ¿no? Esa división sexual que tenemos del trabajo, lo público, lo privado, ese contrato sexual, ¿no?, de las mujeres, de eso de me mantienes económicamente por medio de ese matrimonio. Claro, tenemos ahí una cultura muy arraigada que pasa por todas las estructuras que se han construido y acaba en una violencia directa. Entonces, claro, si yo no acoto desde atrás, por mucho que vaya a lo directo, no se va a solucionar absolutamente nada. Por eso esta es mi opinión, ¿vale? De que no le va a dar solución el hecho de que hay que ir más allá. Ay, ¿qué ha pasado? Vale, eso, esta es la realidad, las reclamaciones judiciales, lo que os decía, por impago deliberado de la pensión de alimentos, y es que el 48% habían reclamado de las mujeres que ya que no tenían violencia, ¿vale?, por lo penal, y las que ya estaban dentro de lo penal, porque claro, es que absorbe, ¿vale? Una vez, si tú tienes un delito de violencia de género, en el juzgado de la violencia de género, si se da un delito de incumplimiento de obligaciones familiares, puedes meterlo en ese mismo procedimiento, ¿vale? O sea, no tienes que iniciar otro. Y entonces ahí sí, pero ni siquiera todas, que dices, joder, si ya lo metes y lo vas a tener igual, ¿vale? Y ni siquiera, es que... Y luego en las reclamaciones penales, eso pues lo que decía un poco Vanina, ¿no?, lo costoso que es y demás, pues que el 55% no recurre al proceso penal de ese impago
y por el elevado coste, la elevada duración, ¿no? Y la decisión de no pasar por un proceso penal después de que pasa uno civil, ¿no? La vivencia y esa doble revictimización que las mujeres tienen en los juzgados, esa violencia institucional que se sigue ejerciendo, volviendo a preguntar sobre ¿es usted buena o mala? ¿O buena o mala madre? ¿No? Y en el caso de mujeres que habrían sufrido violencia, eso, que el 47 no pasó, ¿vale? O sea, en el resto reclamaron, pero el anterior era en procesos judiciales en general, esto en lo penal, por el elevado coste. También. Eso decía el estudio de Cobio. Competencia judicial. Esto es qué juzgado conoce, ¿vale? Ahora mismo lo que os decía, el impago deliberado de la pensión de alimentos es un juzgado de lo penal normal, no lo conocen los de violencia contra la mujer, ¿vale? ¿Por qué? Porque la ley no la reconoce, entonces competencia judicial la ley te dice a lo genérico. ¿Cuándo sí? Lo que os estaba mencionando, si yo ya tengo iniciado y estoy dentro de una violencia de género, ahí sí que va a conocer el juzgado, ¿vale? Y hay dos circulares del 2005 y 2011, que claro, que estas son anteriores al Convenio de Estambul, que aquí nos estaban señalando eso que no se podía aplicar. Y es más, es que en una de las circulares decía, es que para que veáis, es que es flipante, ¿eh? A ver, lo tenía por aquí apuntado, que llega a incluso a decir esta circular que es un poquito el colmo de los colmos. Mirad, es que además quiero leerosla porque es una frasecita. Eso es, que como uno de los puntos dice, a la hora de interpretar, que atendiendo a una interpretación histórica, que los delitos de impago de pensiones nunca se han considerado violencia sobre la mujer, entonces que ahora tampoco hay que hacerlo. Es que es una de las cuestiones que dice la circular, que dices, ¿cómo? Entonces, bueno, yo ya digo, ¿no? Entonces, bueno, si supone un sufrimiento psicológico o físico, ya podemos interpretarlo ahí, me está generando, joder, que es que me están dejando de pagar una pensión a la criatura que yo estoy administrando y yo tengo que hacer un doble esfuerzo, dejar de también cuidar yo mis necesidades básicas, es decir, dejo de ir al dentista porque no tengo para pagar, porque le tengo que dar de comer a la criatura, lo cual me está generando una infección, una caída, es que me está llegando a generar un sufrimiento físico, aparte de todas las somatizaciones que pueda haber por esa carga mental y eso psicológico, ¿vale? Entonces, ¿por qué no lo vamos a interpretar desde ahí para que sigan conociendo? Luego el estudio que os he dicho de las audiencias provinciales hoy del Consejo General del Poder Judicial, que ha dicho que sí que es, ¿vale? Es violencia de género económica, el impago deliberado de la pensión de alimentos, y bueno, que si hacemos una interpretación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que nos dice la competencia de juzgados una vez que ya entra en vigor el Convenio de Estambul, es que sí que entra, ¿vale? Y luego ya tendríamos las necesidades de una práctica judicial desde la perspectiva de género. Pues un poco lo que ya os he comentado, que es que esta mujer, con lo que yo no estoy de acuerdo tampoco con lo de la competencia, y es que dice que si la ley lo recoge, que las jurídicos, operarios, operarias, que ya está, que por arte de magia van a interpretar con una perspectiva de género porque van a saber que esto es violencia. Ya, pues tenemos el ejemplo del SAP, el síndrome de alienación parental, que esto va a los juzgados de lo civil, y que esto fue un pederasta estadounidense que se inventó este síndrome, que el Consejo General de Poder Judicial ha dicho no se puede aplicar, no está testado, y que es precisamente para quitar custodias y demás, y lo que hace es reproducir el estigma de la mala madre por todos los lados, todos los estereotipos de cómo tiene que ser una mujer, una buena mujer, ¿vale? Entonces, si ya lo estamos viendo, si en lo civil, o sea, el Consejo General del Poder Judicial te está diciendo que no puedes aplicar esto y están saliendo sentencias así. Por eso es que no va a dotar que me digas qué es violencia, ¿vale? Hace falta otra cuestión, tendremos que ir desde la estructura, desde el momento que acceden a esa carrera judicial. A día de hoy no hay ni asignatura de violencia de género en la UPNA, en Derecho, yo no la estudié, yo no vi nada en juzgado de violencia. Esto ha sido a posteriori porque he ido haciendo máster, me he especializado. He revisado y reviso todos los años el programa y es que no hay una asignatura de violencia de género, que nos afecta a la mitad de la población y sigue sin haber. Entonces, vale, estos son un poquito los puntos, ¿vale? Y por ir acabando, para no, que ya no llevamos una horica, ¿qué hace la LOGILS? Pues nos introduce la reparación integral como un concepto, ¿vale?
cara a reparar a las mujeres supervivientes de violencia de género. ¿Y qué nos está diciendo? Pues que la reparación, vale, es individual pero también colectiva, que somos una sociedad que afecta a la mitad y que se puede hacer colectivamente, que puede ser material pero también simbólica. ¿Sí? Y tenemos 5 formas de reparación. Nos habla de la restitución, que aquí sería volver al momento anterior de esa violencia que sufrí. ¿Cómo? Es un poco difícil, ¿no? Dices, anteriormente. Bueno, pues al menos al lugar de residencia, si me tuve que ir, ¿no? Facilitar el poder tener un trabajo, si tuve que tener un trabajo, ¿vale? Si tuve que dejar un trabajo, todas esas cuestiones. Una satisfacción, aquí vendría a ser sobre todo ese reconocimiento simbólico, lo que digo, no lo que os decía, metamos, reconozcamos, Estado, reconoce la ley que existe esta violencia, hazla ver, haz estudios, haz demás, ¿vale? La indemnización, que la indemnización no solo es lo económico de lo dejado de pagar, sino que hay que valorar la pérdida. Tuve que dejar de trabajar, tuve que dejar de estudiar, tuve que dejar mi entorno social, ¿no? Todo ese daño social que me ha generado. Va más allá de unas tablas, te valoro. ¿Cómo voy a valorar? Desde una perspectiva de género, mucho más allá, va más allá. Las garantías de no repetición, aquí está, por ejemplo, juezas y jueces tienen un papel muy importante, la capacitación. ¿Cómo garantizo que no va a volver a haber? Capacitando, poniendo recursos, formando a todas las personas que intervienen, ¿no? En el ámbito de la violencia, profesorado, demás. Y todo lo que viene a ser la rehabilitación, el acceso a médicas, psicológicas, ¿no? Desde una manera gratuita. Y esto lo tenemos gracias a la LOGILS, ¿vale? Conclusiones, para que vaya acabando, ¿vale? Mis conclusiones. Otras personas tendrán otras. Que el impago deliberado es violencia de género económica, claro, ya lo hemos visto. Que la violencia de género económica es violencia de género y se tiene que contemplar, ¿vale? Hay que reconocerla. Otra cosa, lo que os decía, ¿el mecanismo penal es el más apropiado? Que no necesariamente debe de llevar esa respuesta punitivista, que igual hay otras maneras en las que sí, ¿no? Que están en manos de todas y sobre todo de las administraciones. Y abordar el impago deliberado desde una perspectiva de género, pero ya desde el momento que vamos a poner esa pensión, ¿sí? Y la reparación integral, que el Estado reconozca como primer paso esta reparación integral, y aquí que rediseñe el FOGAP. El FOGAP es ese fondo de garantía de pensiones al que podemos acudir si nos dejan de pagar la pensión, ¿vale? Cuantía máxima 100 euros al mes durante 18 meses. Si tus criaturas son mayores de edad, no puedes acudir a él, ¿sí? Y es incompatible con otras prestaciones. Y es decir, y ahora mismo necesito una resolución judicial de que he ejecutado ese impago que me están impagando con una cantidad, o que he ido a lo penal a denunciar este delito, si no, no puedo acceder. Porque de las formas de poder acceder a los recursos de justificar la violencia hay una serie, ¿vale? Que están si ese delito está reconocido, o sea, si está reconocido como violencia, no está siendo reconocida, por ahí también esa importancia. Entonces, bueno, queremos empezar, pues igual tenemos que empezar por revisar ese FOGAP desde una perspectiva de género y cambiar ese fondo de garantías. Tenemos esos pasitos, ¿no? Más allá de que me digas, uy, voy a ir a la cárcel 3 meses, pues igual podemos empezar por ahí. Y así, esto era lo que he investigado yo, este es el resultado, así que gracias.